Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a un repaso más de la lección de escuela sabática. Le damos gracias a nuestro Dios porque nos permite iniciar un nuevo trimestre para estudiar la lección de escuela sabática. Durante este trimestre vamos a estar estudiando la lección basado en el Evangelio según San Juan. Así que espero que estos repasos de la lección sean de bendición para todos nosotros y podamos ampliar más el conocimiento y así poder prepararnos para el pronto regreso de Jesús. Queremos aprovechar esta ocasión, hermanos, como siempre lo hacemos, de invitarles a que se suscriban al canal, que le den me gusta a los videos, que comenten y compartan, para que así este ministerio pueda crecer y podamos alcanzar a muchas almas con la verdad presente. En este caso, los repasos de la lección de escuela sabática. Así que vamos a orar para que Dios dirija este repaso de la lección de escuela sabática. Vengamos de rodillas. Señor bendito que está en el cielo, te damos gracias porque nos permites iniciar un trimestre más con el repaso de la lección de escuela sabática. Bendice a tus hijos que van a escuchar este mensaje. Bendice a tu siervo, que tu siervo pueda darse a explicar y que podamos aprender más sobre la lección de escuela sabática. Gracias, Padre, porque permite que tu siervo pueda darse a explicar. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, vamos a iniciar el repaso de la lección de escuela sabática, la número 1. Es importante, hermanos, que nosotros comprendamos cuál es el objetivo de que el apóstol Juan escribe su evangelio. Ahora, hablemos un poco del autor. Juan fue el último de los discípulos que murió. La historia dice que murió de muerte natural. Se cree de que murió entre los años 95 y 97 después de Cristo. La historia lo confirma de que el emperador Domiciano lo metió en una caldera de aceite hirviendo y no le pasó nada. La historia lo confirma que Domiciano, al ver de que no pudo aniquilar al apóstol Juan, lo desterró a la isla de Pasmos, donde recibió la visión de Apocalipsis. Eso lo dice Apocalipsis 1:9. El apóstol Juan es el autor del evangelio que estamos estudiando durante este trimestre, las 3 cartas de Juan y el libro de Apocalipsis. En los evangelios se le conoce como el discípulo del amor. Dice la historia de que era el más joven de todos los apóstoles. Parece que fue el último que murió. Ahora vamos a ver de que esta lección viene supremamente interesante. La lección número 1 trae como título Señales que indican el camino. Dice el versículo para memorizar, basado en San Juan capítulo 20, versículo 30 al 31. Es interesante lo que dice Juan acá. También Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro, o sea, en el libro de Juan. Pero ahora dice por qué razón Juan escribió ese libro. Pero estas fueron escritas para que ustedes crean de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de él. Juan está diciendo cuál es el objetivo de escribir su libro. Es para que ustedes crean en él. Noten que el evangelio tiene un propósito y es que el mundo crea de que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Es interesante que el apóstol Juan es el único que introduce a Cristo como el Verbo en su Evangelio. Juan capítulo 1, versículo 1 dice así: En el principio era el Verbo, Logos, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.
Noten que Juan está presentando la divinidad de Cristo, está exaltando a Cristo. Y Juan, al escribir su evangelio, su objetivo es que nosotros creamos en Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida por medio de Él. Noten lo que dice el comentario de la lección de escuela sabática en la introducción. Dice: bajo el poder y la influencia del Espíritu Santo. Aquí el apóstol Juan presenta el por qué él escribió su libro, y el comentarista dice: bajo el poder y la influencia del Espíritu Santo, Juan explica por qué dice que escribió su libro. Y dice: para que creamos en Cristo, para que ustedes crean de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de Él. Y durante esta semana vamos a estudiar los milagros de Cristo. Juan presenta y resalta los milagros de Cristo porque los milagros de Cristo evidenciaron la divinidad de Cristo y su ministerio. Noten cómo el apóstol Pedro, en su sermón en el Pentecostés, presentó a Cristo. Hechos capítulo 2, versículos 21 al 22. Estos versículos no los trae la lección de escuela sabática, pero vale la pena que los leamos. Hechos capítulo 2, versículos 21 al 22 dice: y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Noten, el ministerio de Cristo, su ministerio terrenal, estuvo saturado de maravillas, señales y prodigios. Y Juan enfatiza que el objetivo de él escribir ese libro es para que creamos en él. O sea, Juan, al presentar los milagros de Cristo, el objetivo no es que nos enfrasquemos solamente en los milagros. El objetivo de estos milagros, según Juan, es que nosotros creamos en él. Y quiero hacer un pequeño paréntesis acá. Lo que nos salva no es por creer en los milagros, aunque están incluidos en el ministerio de Cristo. Juan no está diciendo que para salvarnos tenemos que creer en los milagros de Cristo. Juan está especificando para que creamos en Él. Los milagros solamente son evidencia del Hijo de Dios. Pero no es por creer en los milagros. Porque en la misma lección vamos a ver durante esta semana que el diablo también puede hacer milagros. Porque Juan tiene bien en claro que lo que nos hace tener vida eterna es que creamos en Él, no en los milagros. No podemos andar buscando milagros. Pasemos al día domingo. En el día domingo se presenta el primer milagro de Cristo y es en la boda de Caná de Galilea. ¿De qué se trató el primer milagro de Cristo? Se trató de que en esta boda se terminó el vino. Y dice que Cristo hizo vino nuevo, hizo vino de agua. Saben de que la mayoría de iglesias evangélicas liberales, especialmente la Iglesia Católica, usan este acontecimiento para sostener varias herejías. Una de estas herejías es de que María es nuestra intercesora, simplemente porque María fue a decirle a Cristo de que se había terminado el vino. La otra herejía que sostienen los católicos y las iglesias evangélicas usando esta historia es de que Cristo era un alcohólico.
de que Cristo tomaba vino fermentado. Y este capítulo lo usa muy a menudo. Pero es interesante que Juan presenta de que Cristo hizo el primer milagro, convertir agua en vino. Noten cómo dice Juan capítulo 2, versículo 1 al 11. El tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Y faltando vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: noten, sacad ahora, sacad vino y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya se ha bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Noten que es lo mismo que dice Juan, que el objetivo es que creamos en él. Hermanos, este se le conoce como el primer milagro que hizo Cristo: convertir agua en vino. Saben que yo siempre he dicho que cualquier pasaje bíblico tenemos que leerlo en el contexto inmediato. Si Jesús hubiese hecho vino fermentado, vino que emborracha, por lo menos el evangelista Juan hubiese insinuado que los discípulos estaban ebrios, o toda la gente que estaba ahí en esa boda estaban ebrios. Porque según los historiadores, las bodas entre los judíos duraban más de 2 días. Imaginémonos, hermanos, bebiendo vino fermentado más de 2 días. Hubiese sido un desastre. Los adventistas del séptimo día sabemos perfectamente bien de que, aunque la palabra vino en el griego es oinos, se puede usar para vino fermentado o vino recién sacado de la uva. Por el contexto, no podemos pensar de que el maestro, que él mismo nos ha dicho que cuidemos nuestro cuerpo, nos va a estar dando vino fermentado en una boda. Es inconcebible. No podemos pensar de que Cristo sea simbolizado con un vino fermentado que lleve alcohol. No podemos aceptar eso. Porque la Biblia dice que Dios es un Dios de aseo, de orden y de limpieza. ¿Cómo es posible que Cristo mismo iba a hacer vino fermentado para que la gente que estaba allí estuviese embriagada? Es inconcebible, es citar un pasaje fuera de contexto. Es interesante lo que dice la lección acá, hablando de el por qué Cristo se manifestó con milagros y señales. Porque Dios había profetizado a través de Moisés que levantaría a un profeta igual que Moisés. En efecto, Moisés es un símbolo de Cristo. Dios había dicho en Deuteronomio 18:15: profeta como uno de vosotros levantaré en medio de ustedes. Lo cita Mateo 17:5 y lo citó Esteban en Hechos 7:37. Cristo es un profeta. ¿En qué sentido? Los profetas recibían información de Dios. Así también Cristo recibía información de Dios hablando como hombre. Cristo era
el portavoz de Dios. En ese sentido, Cristo es un profeta. Y la profecía así decía: profeta levantaré en medio de ustedes. Pero todos sabemos de que Cristo es el Verbo, es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Hijo de Dios. El término profeta simplemente es tipológico para representar la función ministerial de Cristo, porque Cristo iba a ser el portavoz del Padre. Léanlo, Juan 5:19 lo dice. Ahora, hablando de vino, es importante que nosotros comprendamos que el término griego vino es oinos. Se puede usar para vino fermentado como para vino recién sacado de la uva. Es como decir nosotros agua contaminada y agua potable que se pueda beber. Ambas son aguas. El término agua se aplica para las dos, pero una es fermentada o una está contaminada y la otra se puede ingerir. Aunque el término oinos se puede aplicar para ambos vinos en el griego, es importante que nosotros, por el contexto, sepamos identificar que en las bodas de Caná es imposible que se hubiese dado vino fermentado. En efecto, Cristo no tuvo que añejarlo, no tuvo que fermentarlo. Dice que era vino que en el mismo instante esa agua la convirtió en vino. Es muy importante que nosotros comprendamos eso. Es interesante lo que dice la lección de escuela sabática sobre este día. Dice: el término griego oinos se utiliza tanto para el zumo de uva fresco como para el fermentado. Y dice, y da una referencia del libro Deseado a toda la gente, página 123. Interesante. Noten cómo dice el espíritu de profecía, hablando del tipo de vino que se dio en la boda de Caná. Deseado a toda la gente, página 123, párrafo 2 dice: el vino que Jesús proveyó para la fiesta y que dio a los discípulos como símbolo de su propia sangre fue el jugo de uva puro. A esto se refería el profeta Isaías cuando habló del mosto en un racimo y dice: no lo desperdicies porque bendición hay en él. Y cita Isaías 65, versículo 8. Ahora, es muy importante que nosotros tengamos claro el concepto de vino, que lo que se hizo en la boda de Caná no fue para provocar una borrachera, nada de eso. Fue vino recién sacado de la uva. Ahora, pasemos al día lunes. En el día lunes se presenta la segunda señal que Jesús hizo en Galilea. ¿De qué se trata esta señal? Juan registra que esta señal se trata de que Jesús sanó a un hijo de un oficial romano. Esto está en Juan capítulo 4, versículos 46 al 54. Juan capítulo 4, versículos 46 al 54. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Parece que este es el segundo milagro. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese a sanarse a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no vieres señal y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, y tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra de Jesús, que Jesús le dijo, y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho:
tu hijo vive. Y creyó en él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Noten que ahora el oficial creyó en él. Noten este punto. Tanto el milagro que hizo a este oficial como el que hizo en la boda de Caná, el objetivo es que creyéramos en él. Los discípulos creyeron en él y este oficial creyó en Cristo. Noten, ahora vemos claramente la misión de Juan, el objetivo de Juan al escribir su evangelio, que creamos en él. Dice el comentario del día lunes, dice, al relatar la segunda señal que Jesús hizo en Galilea, Juan remite a la primera, o sea, a la boda de Caná. Juan parece decir, las señales que hizo Jesús les ayudarán a comprender quién es Él. Luego añade, esta fue segunda señal que Jesús hizo cuando volvió de Judea a Galilea. Noten que lo especifica en Juan 4:54. Ahora, en este mismo día, la lección de escuela sabática también recalca que el hecho de que Juan resalte los milagros de Cristo para que creamos en Cristo, que creamos en Él, también hay que tener sumo cuidado en seguir milagros, porque los milagros no todos provienen de Dios. Y dice la lección, es importante reconocer que los milagros no demostraron por sí mismos que Jesús era el Mesías. Otros han realizado milagros. Algunos fueron verdaderos profetas, otros falsos. Si ustedes tienen dudas, lean Deuteronomio 13, versículo 1. Los falsos profetas también pueden simular milagros. Y dice, los milagros no solo revelan la existencia de lo sobrenatural, pero no significan necesariamente que Dios sea quien los hace. Satanás puede hacer milagros si por ello entendemos actos sobrenaturales. O sea, Satanás también puede hacer milagros. Y hay que tener cuidado. Hay que probar los espíritus. No todos los milagros son de Dios. En efecto, el apóstol Pablo presenta cómo el anticristo va a imitar el ministerio de Cristo haciendo milagros. Por eso es que anticristo significa el que ocupa el lugar de. Vemos de que el apóstol Pablo presenta la obra maléfica del anticristo, el advenimiento del anticristo, y se va a manifestar con milagros falsos. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 9 al 11. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 9 al 11 dice, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Así que, hermanos, tengamos cuidado con los milagros. No todos los milagros son de Dios. Satanás también puede falsificar los milagros. El objetivo de los milagros de Cristo era para que creamos en Él. Pero no significa que los milagros provengan todos de Dios, porque el diablo también puede falsificar esos milagros. Por eso es que yo siempre he dicho, no busquen milagros, busquen la verdad, porque es la verdad que nos hará libres, dice Jesús en San Juan 8:32. Pasemos al día martes. En el día martes se registra otro milagro, el milagro del estanque de Betesda, donde Cristo sana a un paralítico. Esto está en San Juan capítulo 5, versículo 1 al 9. Noten qué interesante este maravilloso milagro. Cuando estaba leyendo la lección de escuela sabática, me imaginé este acontecimiento
y me dieron ganas de llorar. Imagínense qué tremendo sufrimiento había sufrido tantos años este paralítico. Vivir paralítico, sin moverse, imagínense, hermanos. La situación precaria para hacer sus necesidades fisiológicas, su estado físico y emocional. Cómo sufría de hambre, me imagino, sin poder moverse, sin poder bajar al estanque para que supuestamente sean sanados. Esto lo encontramos en San Juan capítulo 5, versículo 1 al 9. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y noten cómo dice, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque era una creencia que se habían formado. Y noten en qué se basaba esta creencia. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba las aguas. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. 38 años de estar enfermo. Qué terrible, hermanos, qué terrible sufrimiento. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta al estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otros descienden antes que yo. Porque era una creencia que esperaban de que, según ellos, según la creencia, que un ángel agitara las aguas, y cuando las aguas se agitaran, se tenían que bajar prontamente a zambullirse en el estanque para quedar sano. Y este paralítico, como era paralítico, no podía descender, otros descendían antes que él. Y noten cómo dice, y entre tanto que yo voy, otros descienden antes que yo. Y Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante quedó aquel hombre sano y tomó su lecho y anduvo. Y dice Juan, y era día de reposo aquel día. O sea que este milagro sucedió en día de reposo. Yo me pregunto, y eso me lo preguntaba siempre, ¿por qué Jesús buscaba siempre los sábados para hacer un milagro? La mayoría de milagros que Jesús hizo los hacía en sábado. Por ejemplo, este paralítico tenía 38 años. ¿Acaso no se podía esperar otro día más para ser sano? Pero ¿por qué Cristo buscaba siempre el sábado? Vamos a ver que esto también tenía un objetivo, y era quitar la ceguera que tenían los fariseos en cuanto a la observancia equivocada del sábado. Vamos a ver de que los fariseos tenían leyes creadas por ellos mismos que se las habían añadido el sábado. Había más de 38 leyes que se las habían inventado, y una de ellas era condenar las obras de misericordia en sábado. Y Cristo, al hacer milagros en sábado, en este caso sanar a un paralítico, tenía un propósito, y era de romper los paradigmas, de romper los prejuicios, los preconceptos de los fariseos, y enseñarle que las obras de misericordia están en perfecta armonía con la ley. Porque hacer milagros en sábado, sanar a nuestro prójimo, velar por la salud de nuestro prójimo, está en perfecta armonía con el 4.º mandamiento de la ley de Dios.
Pero es interesante que, hablando del paralítico, este paralítico tenía una parálisis por casi 38 años, o por 38 años. Noten cómo el Espíritu de Profecía lo amplía y explica cómo Cristo le habló tan tiernamente a este paralítico. Deseado a toda la gente, página 172, párrafo 1 y párrafo 2. Dice así: el enfermo estaba acostado en su estera. O sea, según la historia, les habían hecho tipo como carpas a los paralíticos, a los enfermos. Y dice, y levantaba ocasionalmente la cabeza para mirar el estanque. Yo imagino cómo él se imaginaba: algún día quedaré sano. Y él estaba viendo día tras día esas aguas. Y en su deseo él pensaba: algún día tendré esa oportunidad para bajar al estanque y ser sano de mi enfermedad. Imagínense. Y levantaba ocasionalmente la cabeza para mirar el estanque. Cuando su rostro tierno y compasivo se inclinó sobre él, o sea, está hablando de Cristo, el rostro de Cristo se inclinó sobre él, y atrajeron su atención las palabras: ¿quieres ser sano? Y dice, la esperanza renació en su corazón. Sintió que de algún modo iba a recibir ayuda. Quizás él pensó, significa que me van a llevar cargando para que me meta al agua. Cristo no hablaba de ese tipo de ayuda. Noten, pero el calor del estímulo no tardó en desvanecerse. Se acordó de cuántas veces había tratado de alcanzar el estanque y ahora tenía pocas perspectivas de vivir, hasta que fuese nuevamente agitado. Volvió la cabeza cansado diciendo, Señor, no tengo hombre que me meta en el estanque cuando el agua fuera revuelta, porque entre tanto que yo vengo, otro antes que mí ha descendido. Y dice el párrafo siguiente, Jesús no pide a ese enfermo que ejerza fe en él. Dice simplemente, levántate, toma tu lecho y anda. Pero la fe del hombre se aferra a esa palabra. En cada nervio y músculo pulsa una nueva vida y se transmite a sus miembros inválidos. La actividad sana, sin la menor duda, dedica su voluntad a obedecer a la orden de Cristo y todos sus músculos se responden. De un salto se pone en pie y encuentra que es un hombre activo. Noten, hermanos, el poder de Dios se manifestó. Cristo es el único que puede darnos vida eterna. Y este paralítico lo experimentó, porque Cristo no solamente lo sanó físicamente, sino también de su corazón. Le perdonó sus pecados. Lean todo el capítulo 5. Ahora, cuando hablamos del paralítico de Betesda, tenemos que tener en cuenta, hermanos, que para Dios no hay nada imposible. No importa si la enfermedad tiene 10 años, 5 años. No importa si los médicos te han desahuciado. No importa si alguien te dijo, tu enfermedad es incurable. No importa si la ciencia te ha dicho, vas a morir. Yo quiero decirte en esta hora que si es la voluntad de Dios, vas a ser sano. Si es la voluntad de Dios, vas a recibir un milagro. Porque es cierto, hermano, nosotros los adventistas creemos en los milagros, no en todo, porque lo acabamos de ver. Pero los adventistas creemos en los milagros porque son bíblicos y creemos de que Dios, el mismo Dios del Antiguo Testamento, que hizo milagros, es el mismo Dios que tenemos hoy. Ese Cristo que sanó a este paralítico, ese mismo Cristo que tiene poder para sanarnos de una enfermedad, si es su voluntad. Noten lo que estoy diciendo, si es su voluntad.
Porque es bien importante que nosotros siempre pidamos a Dios que se haga su voluntad. Pasemos al día miércoles. El día miércoles presenta una historia demasiado triste, hermanos. Corazones duros. A pesar de que hubo gente que creyó en Cristo, también hubo gente incrédula. Por mucho tiempo yo decía, ¿por qué Cristo lloró por Lázaro? ¿Acaso él no sabía que lo iba a resucitar? Hasta lo hizo a propósito de tardarse 4 días en llegar. ¿Por qué Cristo, si era amigo de Lázaro, acaso no fue prontamente cuando recibió la noticia? ¿Por qué Cristo tuvo que tardarse? Llega a la casa de María y Marta y Cristo se pone a llorar. Pero, ¿por qué Cristo llora entonces? ¿Acaso Cristo estaba llorando por Lázaro? Y aquí es donde el Espíritu Profecía amplía eso. Cristo no estaba llorando por Lázaro. Dice el Espíritu Profecía que estaba llorando por los judíos incrédulos que estaban allí. Porque aún viendo el mayor milagro de Cristo, resucitar un cadáver putrefacto de 4 días, aún así, los judíos no iban a creer. Y más tarde iban a andar buscando a Cristo y a Lázaro para matarle. ¡Qué decepción! ¡Qué desperdicio! ¡Qué dureza de corazón de estos fariseos hipócritas! Cristo no lloró por Lázaro, lloró por los fariseos y por la dureza del corazón de los fariseos. ¿Saben qué interesante? En el capítulo 5 de San Juan, siguiendo esta misma historia del paralítico, en el capítulo 5, versículos 10 al 16, encontramos de que los judíos, en lugar de creer en Cristo por haber hecho este milagro de hacer de que este paralítico se levantara, y quiero decirles, hermanos, que los fariseos conocían perfectamente a este paralítico. Sabían quién era. Ahora lo ven caminando. Y los fariseos, en lugar de creer en Cristo, lo empezaron a acusar y a ponerle trampa para tratar de matarlo. Porque según los fariseos, Cristo estaba quebrantando el sábado. Juan capítulo 5, versículos 10 al 16. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo. Noten que están más preocupados por sus normas formales, por su ritualismo hipócrita. Estaban más interesados en sus normas que se habían inventado. Porque según los fariseos era pecado hacer obras de misericordia en sábado. Según los fariseos, lo que hacía Cristo no estaba quebrantando el sábado. Lo que hacía Cristo estaba en perfecta armonía con la ley. Y noten cómo dice: entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo. Noten que lo están acusando. No es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo? Toma tu lecho y anda. ¿Quién te dijo eso? Y noten cómo dice: y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo, o sea, al paralítico lo halló en el templo, y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa, noten que los judíos, los fariseos, en lugar de sentirse feliz porque un enfermo ahora estaba sano, se enojaron. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle. Noten, hermanos, hasta qué extremo había llegado la ceguera diabólica
de estos fariseos. Noten hasta dónde había llegado la hipocresía terrible de estos maestros de la ley. Sanar a alguien en sábado era pecado para ellos, pero andar buscando a alguien para tratar de acusarle y matarle en sábado no era pecado. Noten. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle. Eso no era pecado para ellos, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Noten qué contradicción. Terrible, hermanos. Terrible apostasía. Por eso es que Jesús le dijo a los fariseos: ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Esto lo dijo en San Juan 8:44. Los fariseos en San Juan capítulo 8 se están jactando. Nosotros somos hijos de Dios, nosotros somos hijos de Abraham. Se jactaban de ser circuncidados en el prepucio. Se jactaban de llevar sangre de Abraham en las venas. Y Cristo lo dijo: ustedes, ni Abraham es su padre, ni Dios es su padre. El padre de ustedes es el diablo. Interesante. Dice el comentario de la lección del miércoles, dice: cuando Jesús se reveló al hombre que había sido sanado, este dijo inmediatamente a los líderes religiosos que había sido Jesús. Sin duda, esa era una ocasión para alabar a Dios, pero en lugar de ello, los líderes perseguían a Jesús y procuraban matarlo porque hacía todas estas cosas en sábado. O sea, es importante leer el contexto. Que son los fariseos que están acusando a Cristo de quebrantar el sábado simplemente por hacer milagros. Pero es importante que nosotros comprendamos de que Cristo nunca quebrantó el sábado. Para los fariseos sí lo quebrantaba, porque los fariseos habían creado leyes y al quebrantarlas, según ellos, estaba quebrantando el sábado. Pero Cristo no estaba quebrantando el sábado. Al hacer este milagro en sábado, estaba vindicando el carácter de su Padre. Y noten qué interesante, ¿por qué Jesús hacía milagros en sábado? ¿Por qué Jesús buscaba solamente los sábados? Porque dijimos de que el objetivo era quitar la tremenda ceguera que tenían los fariseos en su corazón. Marcos capítulo 3, versículo 1 al 5 dice, Marcos capítulo 3, versículo 1 al 5. Marcos capítulo 3, versículo 1 al 5 dice: otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría. O sea, se infiere que esto fue en sábado. A fin de poder acusarle, entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio, como desafiando a los fariseos. Levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él extendió, y la mano fue restaurada y sana. Noten, y al ver la dureza de su corazón. O sea que el problema de los fariseos estaba dentro. Era una ceguera espiritual. En lugar de sentirse felices por la curación de este paralítico, andaban buscando cómo acusarle y matarle. Hermanos, qué terrible, qué terrible. Los fariseos estaban tan poseídos por el diablo, estaban poseídos, endemoniados, viendo con sus propios ojos milagros maravillosos. Aún no creían en él. ¿Qué es lo que les pasaba? ¿Qué tenían? Imaginémonos cuántos demonios estaban incluidos en ellos. Y yo por eso es que siempre lo he dicho, muchas veces nosotros decimos, el endemoniado de Gadareno tenía una legión de demonios, porque eran muchos demonios. Pero saben, hermanos, que los fariseos estaban más endemoniados que el endemoniado de Gadareno. Los fariseos estaban más endemoniados. Por lo menos el endemoniado de Gadareno exclamaba
por liberación. Mientras que estos fariseos no sentían ninguna necesidad de salvación. Mientras que el endemoniado de Gadareno sabía de que Cristo era el Hijo de Dios. Mientras que los fariseos no lo aceptaban como Hijo de Dios. O sea que los fariseos eran los verdaderos endemoniados. Terrible, hermanos. Y dice la lección de este día: ¿cómo podían estar tan ciegos estos líderes religiosos? La respuesta más probable es que a ellos se debía de sus corazones corruptos y a su falsa creencia que el Mesías vendría como un libertador político. Por eso es que no creían en Cristo. Los fariseos y los maestros de la ley eran los principales promotores de esta herejía. Le predicaron a la nación judía, a toda la nación, que el Mesías iba a venir en un sentido político, porque los fariseos habían inculcado esta tradición, esta herejía al pueblo, de que el Mesías no vendría haciendo milagros como ese que, según ellos, estaba haciendo pasar por verdadero Mesías. Los fariseos enseñaban al pueblo que Cristo, el Mesías, iba a venir como un político en un caballo blanco, destruyendo a los romanos y dejando libre a los judíos. Y cuando miraron a Cristo, un carpintero humilde que empezó a predicar el evangelio, a hacer milagros, a darle de comer a los pobres, a asociarse con prostitutas y publicanos, los fariseos dijeron: no, este es un impostor, matémosle, porque el Mesías que nosotros esperamos no es ese. El Mesías que nosotros esperamos es un Mesías político, un Mesías que los libraría de Roma. Y a su amor al poder y a la falta de consagración a Dios, esto lo llevó a rechazar al Mesías. Estaban ciegos y Satanás se aprovechó de ellos. El día jueves dice las afirmaciones de Jesús. Este día está basado en Juan capítulo 5, versículos 16 al 18. Noten en este mismo hilo, en este mismo capítulo de la sanación del paralítico. Juan capítulo 5, versículos 16 al 18. Noten qué interesante. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús. ¿Por qué? Porque hacía milagros en sábado y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Qué significa esta expresión? Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Sabe que los protestantes y católicos usan este versículo para sostener de que Cristo quebrantaba el sábado, porque dice que Cristo y el Padre trabajaban. Pero esta expresión, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, es un énfasis, según el contexto, que la misión del Padre y de Cristo, del Padre a través de Cristo, era venir a sanar a los enfermos. ¿Se acuerdan cuando Cristo fue a la sinagoga en el día de reposo? Lucas 4, 16 al 19. A Cristo se le dio el libro del profeta Isaías y Cristo leyó la parte donde decía que el Mesías iba a venir a sanar a los quebrantados de corazón, a los afligidos, dejar libres a los cautivos, sanar a los enfermos. La misión del Padre junto con su Hijo era venir a salvar al ser humano. Y este plan fue creado antes de la fundación del mundo. Y este plan de sanar a los enfermos y los quebrantados de corazón está en perfecta armonía con la ley de Dios. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Esto los dejó pensativos a los fariseos. ¿Cómo es que alguien dice ser el Mesías si está quebrantando el sábado? ¿Cómo es que dice que mi Padre y yo trabajo? Esto suena confuso. Y noten cómo dice Juan: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también decía que era hijo de Dios y que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Dice Juan
Por esto los judíos aún procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. Quiero decirles, hermanos, que este versículo o estos versículos son uno de los tantos que tuercen católicos y protestantes para decir que Juan en primera persona está diciendo que Cristo era un quebrantador del sábado. Pero sabe, hermanos, que un texto nunca se debe sacar de contexto. Quienes decían esto de Jesús eran los judíos. Lean todo el capítulo. Los judíos están acusando a Cristo por haber hecho un milagro de sanar al paralítico de Betesda. Por eso es que los judíos procuraban matarle porque quebrantaba el sábado, según ellos, hermano. O sea, Juan está enfatizando lo que los judíos decían. No es que el apóstol Juan esté diciendo que Cristo en verdad quebrantaba el sábado. Porque entonces Juan se contradice. Porque dice el texto que también los judíos procuraban matarle porque Cristo decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. O sea, no podemos pensar de que Juan esté diciendo que Cristo no es Dios. Porque vimos en Juan capítulo 1, versículo 1, que Juan presenta en su mismo libro que Cristo es igual a Dios. El verbo era Dios. Cristo es la palabra de Dios, el Logos. Por lo tanto, esta cláusula debe entenderse en segunda persona. Juan está diciendo o afirmando lo que los judíos decían de Cristo. No es que Juan esté diciendo que Cristo en verdad quebrantaba el sábado y que tampoco Cristo no es el Hijo de Dios ni que es igual a Dios. Porque entonces contradice otras partes de su mismo libro, el apóstol Juan. Otro error. Recordemos de que el apóstol Juan escribió el Evangelio, las 3 cartas y el libro de Apocalipsis. El apóstol Juan dice lo que es el pecado. Si en verdad Juan está diciendo que Cristo quebrantaba el sábado, entonces en otras palabras Juan está diciendo que Cristo era pecador. Porque el pecado es quebrantar la ley y el sábado es parte de la ley. Si tomamos esta cláusula así, sin tener en cuenta el contexto, pudiésemos pensar de que Juan está acusando a Cristo de ser un pecador, porque el pecado es quebrantar la ley y el sábado es parte de la ley. Es imposible porque Juan, noten cómo dice Juan acerca de lo que es el pecado y de la misión de Cristo. 1 Juan capítulo 3 versículo 4 al 10 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Por lo tanto, hermanos, es imposible pensar de que Cristo quebrantaba el sábado, porque entonces eso hubiese sido pecado, porque el sábado es parte de la ley y pecado es infracción de la ley. Pero noten como dice Juan: y sabéis la misión de Cristo cuál es, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, Cristo no quebrantaba el sábado. Quienes decían eso eran los fariseos. Para los fariseos, Cristo era un blasfemo, porque se hacía igual a Dios. Para los fariseos, Cristo era un quebrantador del sábado. Pero Cristo en verdad es igual a Dios. Lo dijo en San Juan 10:30. Y Cristo nunca quebrantó el sábado, porque el pecado es quebrantar la ley y el sábado es parte de la ley. Cuando los protestantes dicen que Cristo quebrantaba el sábado, están diciendo que Cristo se hizo un pecador. Se están poniendo de parte de los fariseos. Los fariseos, en una forma indirecta, estaban acusando a Cristo de ser un pecador, de ser un quebrantador de la ley. Pero Cristo nunca pecó y nunca quebrantó la ley de su Padre. Dios les bendiga y que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Vamos a orar viniendo de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias porque nos permitiste dar este repaso de la lección de escuela sabática. Bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos.
Que este repaso de la lección haya sido de bendición para nuestras vidas y podamos crecer en conocimiento y poder prepararnos para tu pronto regreso. Gracias porque tenemos un Dios de milagros, un Dios que nos ama y que nos protege de toda especie de mal. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios me los bendiga.